Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva grabación del taller de escritura creativa y en este caso vamos a hablar hoy del estilo. Y quiero empezar con una pregunta. Escribir bien, ¿eso qué narices significa? Estoy seguro de que todos tenéis una o varias respuestas para contestar a esto, que en muchas ocasiones habéis recomendado un libro y habéis dicho, oye, léetelo porque es que está muy bien escrito. Cuando hago esta pregunta en los talleres de escritura creativa, la gente suele decir cosas como, pues que no tenga faltas de ortografía, o que se entienda bien, o que... Cuando lo pregunto a los alumnos más pequeños, a los alumnos infantiles, dicen que tenga buena caligrafía. ¿Es eso escribir bien? Yo creo que todo eso es un compendio. Al final, lo que está claro es que para escribir bien tenemos que ser capaces de comunicar, que la escritura nació como un proceso de comunicación y en consecuencia lo que no podemos olvidar nunca es que si escribimos aparte de pasarlo bien y disfrutar y de liberarnos de todo lo que nos pueda liberar ahí dentro, si escribimos, lo fundamental es pensar que hay alguien al otro lado que tiene que leerlo. No conozco a nadie que escriba solo para sí mismo y no quiera que lo lean. Sí conozco mucha gente que no lo confiesa, pero sí hay que escribir para que nos lean. Y en consecuencia, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que escribimos para comunicar. Y ese proceso de comunicación, por supuesto, tiene que estar bien, porque si nosotros empezamos, si yo escribo un WhatsApp a un amigo y le escribo, en vez de QE, le escribo la Q solo y no pongo ninguna tilde, no hay ningún problema porque este sublenguaje entre mi amigo y yo nos entendemos perfectamente. Pero lo que no podemos hacer es llevar esto al gran lenguaje, prostituir el gran lenguaje. ¿Por qué? Porque si no tendremos problemas como estos. Mirad, ¿realmente os tomaríais el pollo frito número 6? ¿Ese pollo con extraño sabor? ¿O peor, probaríais esos fideos kung fu? Yo creo que no. ¿O entraríais en un lugar como este, prohibido penetrar a personas no autorizadas? Los mensajes no pueden ser ambiguos y no podemos crear interferencias en esa comunicación. Ahora fijaos en el siguiente mensaje. Tú tocas, tú rompes, tú pagas. O el siguiente. Nene rompe, papá paga. Está claro que estos son mensajes directos que no dan lugar a confusión. No hay posibles ambigüedades, no hay errores, directamente el mensaje entra. Como decía Kafka, ¿os acordáis cuando hablábamos de Kafka y decía las frases tienen que ser como hachazos que rompan el helado interior del lector? ¿Pensáis que estos son hachazos? Son hachazos, ¿verdad? ¿Qué ponía antes en las cajetillas de tabaco? Las autoridades sanitarias advierten que el tabaco perjudica gravemente la salud. Con independencia de que esa frase os la pondré de deber para ver si detectáis incorrecciones, ¿pensáis que esa frase de las autoridades públicas es un hachazo? Está claro que no. Pensad en qué pone ahora. Fumar mata. Por lo tanto, algo que tenemos que pensar es que nuestros mensajes tienen que ser incisivos para causar el impacto en el lector. Pero por supuesto, la literatura no es solo comunicar. La literatura es muchísimo más. Digamos, comunicar es el primer paso, pero la literatura es más. Sobre todo, la literatura es emoción. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es la emoción y la acción. ¿Vale? La literatura es emoción y acción. A mí me gusta siempre pensar que
que es así, ¿no? Que la mezcla de emoción y acción e información nos llevan a la buena literatura. ¿Qué errores encuentro habitualmente en los textos que releo y los textos de mis alumnos o los textos que reviso? Pues uno de los primeros es ese ímpetu de narrar, y narrar aunque no haya necesidad de narrar lo que se está narrando, ¿no? También algo que es muy bien intencionado por parte del autor, que es el intentar demostrar lo bien que escribe. Esto también pasa muchas veces, pero sin embargo, ese demostrar lo bien que escribe normalmente lleva a textos de gran artificio, grandilocuentes, retóricos, que lo que intentan es demostrar en vez de contar algo, o transmitir ese mensaje de manera clara. Y desgraciadamente en muchas ocasiones esto viene acompañado de algo que es terrible, que es la pobreza expresiva. Esa pobreza expresiva mezclado con grandilocuencia, el efecto no os lo recomiendo, ¿vale? Por lo tanto, intentad simplemente contar lo que realmente necesitáis, porque no tenéis que demostrar nada a nadie. Encuentro también muchas veces la falta de motivación de la que hablé en una grabación anterior, o los errores en el punto de vista de los que hablaremos. También la falta de credibilidad, coherencia o falta de sustento. Y la falta de originalidad. Escribimos para contar las cosas a nuestra manera, y nuestra manera es una manera única, no como la han contado tantas veces. Huyamos de las frases manidas, de las maneras de contar que ya hemos escuchado muchas veces, e intentemos hacer cosas nuevas. Esta sería la finalidad de la gente que intenta escribir, el intentar encontrar algo nuevo, tanto en el modo como en sí, en la propia historia, ¿no? Intentad crear cosas nuevas. También encuentro errores habituales de falta de tensión o del ritmo y tono inadecuado que iremos viendo a lo largo de las grabaciones de este taller. Y cómo no, la ausencia de revisión. Por desgracia no tengo alumnos que se encuentran en el término medio. Tengo alumnos que revisan y revisan y revisan lo que ya está archirrevisado, y alumnos que no revisen nada porque tienen miedo a quitar la pureza de los textos. Hay que revisar, pero hay que revisar en la justa medida. No hay que volverse loco con la revisión y buscar el perfeccionismo total, pero hay que revisar, ¿vale? Tenemos que revisar los textos. Y encuentro en muchas ocasiones errores de estilo y gramaticales. ¿Qué es el estilo? Lo hemos dicho antes, ¿no? El estilo es la personalidad del propio autor en el texto. Decía Paco Umbral en Mortal y Rosa, una novela o una obra que os recomiendo, que decía: el estilo es la modulación que toma el lenguaje al pasar por nosotros, ¿no? Y él ponía la comparación de como el agua en una jarra, ¿no? Así que no se puede hablar, por lo tanto, de un buen o un mal estilo. ¿Vale? Habrá estilos, pero sí se pueden dar una serie de consejos generales que yo os recomiendo. Primero, ya lo dije también, claridad y orden. Pensemos en que la sencillez es una cualidad. Decía Ernesto Sábato que la diferencia entre un mal y un buen escritor está en que el primero dice cosas pequeñas con palabras grandes, y el segundo cosas grandes con palabras pequeñas. Hagámosle caso. Ordenemos la frase también. Pensemos que en muchas ocasiones el orden de la frase determina su claridad. Casi todas las correcciones que realizo, el orden de la frase es fundamental para la claridad. Y huyamos de ese rebuscamiento. Si os fijáis en la pantalla, en el texto, veréis que aquí hay una serie de frases. La primera de ellas es una frase que se podría sintetizar rápidamente, porque las emociones que transmiten son las emociones generales que todo el mundo conoce cuando se ducha, de manera que podríamos ir a una frase del estilo de: él se duchaba, ella fantaseaba en la cama. Y estamos transmitiendo las mismas emociones, incluso estamos dejando un margen a la imaginación en esa primera frase que no existe
en el texto que aparece en pantalla. La segunda tiene un problema de orden. Si os fijáis, el agua y el jabón están desplazados del lugar. Simplemente hay que trasladar el agua y el jabón a lo que complementa. Las mujeres y los niños formaban un semicírculo sentadas frente a su hijo que removía el agua y el jabón en un cubo azul desvencijado, etcétera, etcétera. Y de esa manera la frase se asemeja a un hachazo, mientras que de la manera original, como os aparece en pantalla, no es un hachazo. ¿El problema cuál es? Que no está bien ordenada. Bien, hay varias frases ahí más para que los veáis. Pues por ejemplo, la siguiente es una frase que no tiene ningún sentido, que aparece en las bases de un premio literario y quien la ha escrito no sabía exactamente lo que quería decir y lo único que intentaba era impresionar al pobre concursante, ¿no? Y la siguiente crea una ambigüedad. Jorge contempló la audiencia congregada con la boca abierta. No sabemos si la boca abierta era de la audiencia o del pobre Jorge. Por lo tanto, huyamos de las ambigüedades y ordenemos las frases. Siguiendo con la claridad y orden, evitemos romper las frases si no es necesario. Fijaos en las dos frases que aparecen en la pantalla. Ese truncamiento de la frase: las mujeres iniciaron, más que iniciar, se dedicaron en ello en cuerpo y alma, las labores de salvamento, frente a las mujeres iniciaron las labores de salvamento y se dedicaron a ellas en cuerpo y alma. Está claro que la segunda frase comunica de una manera más directa, pero ¿cuál es mejor? Pues depende de lo que haya querido expresar el autor. Si lo que ha querido expresar es dar mucho hincapié, hacer mucho hincapié en que se dedicaron en cuerpo y alma, pues la primera frase es mejor. Mientras que si queremos que sea más directa, la segunda frase comunica de una manera más certera. Siguiendo con las cualidades, pensad también en la coherencia. Es decir, usar adecuadamente la voz de cada personaje, adaptar el estilo a la historia, mantener la voz narrativa constantes y estructurar con capítulos, escenas, dando mayor importancia a lo que es más importante. Pensad también que la escritura es armonía y estética. Y por lo tanto, lo que tenemos que procurar también es que el texto no tenga cacofonías y lo que se exprese se asemeje a una obra artística. Huyamos, por lo tanto, de esas cacofonías que normalmente vienen provocadas, como veis aquí, por rimas no deseadas o por frases demasiado largas o demasiado cortas que provocan monotonía. Y bien, en síntesis, lo que quería transmitiros es que cada uno de vosotros tiene que buscar su modo de contar personalísimo. En resumidas cuentas, tenéis que buscar vuestro propio estilo. Ser la pelotita amarilla dentro de todas esas pelotitas azules. Os dejo un ejercicio que corregiré en la siguiente grabación. Tenéis que mirar estas frases que aparecen en pantalla. Cada una de las frases tiene un error o varios errores, a lo mejor hay algunas que estén bien, y lo que tenéis que ver es qué les pasa a las frases. Las leéis, las recapacitáis y en la próxima grabación os daré los resultados. Venga, gracias.